El título del mensaje en esta mañana va a ser Una iglesia a imitar. Y para ello abramos la palabra del Señor en la carta primera de Tesalonicenses, capítulo 1. El mensaje versará y se centrará en los versículos del 6 al 10, pero vamos a leer todo el capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice: Pablo, Silvano, conocido como Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tesalónica, conocida actualmente como Salónica, era una ciudad cosmopolita bajo la autoridad romana, la cual se le concedió el estatus de ser una ciudad libre. Esta ciudad, capital de Macedonia, tenía mucho comercio, se encontraba rodeada de tierras fértiles que, junto al estar a orillas del mar Egeo, le hacía ser una ciudad importante y de tránsito. Es, por tanto, en esta ciudad donde estuvieron alrededor de unas 3 semanas aproximadamente, tal como lo indica y lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Sin embargo, durante este breve tiempo, y como tenía por costumbre el apóstol Pablo, cada vez que entraba o iba a una ciudad, lo primero que hacía era acudir a la sinagoga y presentar el Evangelio. De manera que, habiéndose quedado, como nos dice el texto, en Timoteo en Filipos, en este caso algunos judíos se juntaron con Pablo y Silas y sobre todo un gran número de gentiles, de griegos, se convirtieron. La pregunta es, ¿cómo es que en un plazo tan breve hubiera tal fruto? Y la respuesta la encontramos en el versículo 5, el obrar del Espíritu Santo. La iglesia naciente de Tesalónica probablemente se reunían en casa de Jasón, ya que la costumbre era reunirse en casas, y nos podemos basar en esto por lo que indica Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 5. Era una iglesia joven, pero ya tenía cierta estructura, pues Pablo se dirige, como vemos en el versículo 1 de este capítulo 1, ya se dirige a una comunidad conforme a este texto, pero también lo encontramos en el capítulo 5, versículos 12 y 13 y siguientes. Así que, dicho esto, observamos que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo se sentían agradecidos
al Señor respecto al comportamiento de estos hermanos de Tesalónica, cosa que podemos ver resumido en los versículos 2 y 3 que hemos leído. Acordándonos, nos dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de la constancia en la esperanza. Aspectos estos en los que se nota la obra de Dios actuando en la Iglesia. Ahora bien, cuando analizamos el texto de la carta, es interesante señalar que es en la única ocasión en todo el Nuevo Testamento que se dice de una iglesia que es ejemplo o ha venido a ser ejemplo para otras iglesias. Por supuesto, eso no significa que no hubieran iglesias fieles, porque sí las habían, evidentemente. Pero solamente de la iglesia en Tesalónica se indica explícitamente que vino a ser ejemplo digno de ser imitado. Por tanto, si amamos esta, nuestra iglesia, pero para ello, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que saber? Pues hay que saber que la iglesia es lo que sus miembros son. Hasta el versículo 5 han dado a conocer a sus hermanos de Tesalónica que son recordados en sus oraciones, exponiendo a renglón seguido los motivos vinculantes que encontramos en los versículos 3 y 4. Pero además también el motor que lo originó, es decir, de la manera de cómo les llegó el Evangelio, como nos dice el versículo 5. Por un lado, la plena certidumbre, que es expuesto este término o esta palabra en la Reina Valera, pero que en otras versiones es traducido como convicción. Y por otro lado, cuando penetra el Evangelio y es asimilado, hay dos cosas que salen, que resaltan, ¿verdad?, como son una vida de santidad y como es una convicción al hablar de la palabra, cosa que se desprende con la afirmación que Pablo hace, como bien sabéis. Dicho de otra manera, mirad, vosotros conocéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros. Llevados, ¿por qué? Por el amor a vosotros. Un amor explicado en la práctica que encontramos cuando llegamos al capítulo 2, versículos 7 y 9 de la misma carta. Así que los hermanos de Tesalónica no solamente vieron la propia enseñanza, sino que también vieron la práctica en el estilo de vida. Ahora bien, habiendo hecho esta breve sinopsis, llegamos ya al versículo 6. Y dice que vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mirad, los tesalonicenses habían entendido tanto el Evangelio, sus conversiones habían sido tan genuinas que se habían convertido en imitadores de Pablo y de sus compañeros en la misión, los misioneros. Y esa reacción nos lleva al discipulado. Hay que saber, pues, que en aquel tiempo era muy usual, era muy normal que un maestro no solo enseñase de la palabra, sino que sus discípulos aprendieran del estilo de vida del maestro. Y esa era una razón que los discípulos de un maestro lo acompañasen por donde fuera. Es como lo que hicieron los discípulos con Jesús, porque la idea no era simplemente recordar las enseñanzas, sino aprender a vivir viendo cómo vivía el maestro. Y en este sentido es lo que el apóstol Pablo les está diciendo, les está indicando. Vosotros habéis llegado a ser imitadores de nosotros como nosotros somos imitadores del Señor. De hecho, Jesús enseñó, como sabemos, cómo debía de ser la relación entre discípulo y maestro. Y esto podemos encontrarlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro.
El propio apóstol, en más de una ocasión, dice que le imiten. Y nos vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y 16, capítulo 11, versículo 1, o bien a Filipenses, por ejemplo, capítulo 1, versículo 30. Y encontramos, si podemos oír palabras, disertaciones, podemos oír ruidos, palabras huecas, pero no sirven de nada si quienes las dicen no las confirman con su forma de vida. En el texto, Pablo no da razón de cómo empezaron a imitarles y más aún al Señor, pero hay indicios. Mirad, el apóstol Pablo les dice: recibisteis la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Evidentemente, el gozo no podía ser de otra manera, porque el gozo forma parte del fruto del Espíritu Santo, tal como nos enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Así que los hermanos de Tesalónica habían recibido el Evangelio en medio, nos dice el texto, de una gran tribulación, cosa muy distinta de aquellos que Jesús describe, por ejemplo, en la parábola del sembrador. Allí el sembrador, nos dice Jesús con esta parábola, que sale a sembrar la semilla, que representa la palabra, y que hubo unas semillas que cayeron en tierra de pedregales, es decir, poco profunda, y esa semilla brotó rápidamente. Pero nos sigue diciendo que salió el sol y se quemó. Y porque no tenía buenas raíces, también se secó. Más adelante Jesús se lo explica a sus discípulos esta parábola, y en los versículos 20 y 21 del Evangelio de Mateo, capítulo 13, les dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Si hacemos un paralelismo, hasta aquí, hasta este momento, los tesalonicenses se parecen porque recibieron la palabra con gozo. Sin embargo, la diferencia entre los que sembraron en pedregales y los hermanos de la iglesia en Tesalónica, radica esa diferencia en el versículo 21 de esta parábola que hace el Señor. Porque sigue y dice: pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Está hablando de las semillas en pedregales. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los tesalonicenses no fueron de este grupo, porque ellos recibieron la palabra en medio de la tribulación, recibiéndola con gozo, perdurando en ellos tanto el gozo como la palabra. Pero llegamos al versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y aquí vemos ya ese ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Se ha de ser consciente que el sufrimiento es parte del discipulado cristiano. Y no es que seamos masoquistas, porque no lo somos, pero es así. Evidentemente no nos gusta pasar dificultades, circunstancias negativas, pero el Señor ya dejó presente en su palabra que quien quiera seguirle, que tomara su cruz cada día. Y si verdaderamente hemos aceptado y hemos hecho nuestro el verdadero y único evangelio, entonces esas aflicciones se van a soportar de manera diferente. Recordemos la situación de Pedro y de Juan ante el concilio. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41, que después de haberles azotado, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Y qué nombre era? El del Señor Jesucristo. Por tanto, ellos no salieron pensando: vaya la que nos ha caído,
o preguntándose, ¿vale la pena sufrir? Pedro y Juan no salieron con este pensamiento, con esta posición, no se autocompadecieron. Fue todo lo contrario, salieron, nos dice el texto, la palabra, con gozo, fortalecidos. Y es que las pruebas lo que hacen es fortalecer nuestra fe y como consecuencia dan testimonio de la misma. Los tesalonicenses con su forma de vida habían llegado a ser ejemplo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿De qué manera habían impactado el Evangelio en ellos que han llegado a ser ejemplo para los creyentes, nos dice el texto, de Macedonia y Acaya? Macedonia situado al norte de lo que es Grecia y Acaya al sur. Por consiguiente, esas dos zonas estaban abarcando toda la nación. Y en esas zonas de Macedonia y Acaya se encontraban iglesias como Berea, Filipos, Corinto, Cencrea, etc. De forma que para estas iglesias y otras más, la iglesia en Tesalónica había llegado a ser ejemplo. En el texto, la palabra traducida como ejemplo, que en griego significa tipo o modelo, ello nos da más visión y más profundidad a lo que quería expresar el apóstol Pablo. Porque ser tipo o modelo es algo que reúne los caracteres esenciales de un conjunto y que sirve como pauta para imitarlo. Y la iglesia de Tesalónica no se conoció en sí, o solamente, podríamos decir, por los líderes o por los dones que pudieran tener, que los tenían. Esta iglesia se conoció por el estilo de vida de todos los que formaban parte de la congregación. Y en ese estilo de vida se encontraba, versículo 3, la obra de fe, tal como la obra de fe, que no es solo lo que dice que se tiene o se cree, sino también es lo que se hace, como Santiago nos dice en su carta, ser hacedores de la palabra. Por tanto, se encontraba la obra de fe, pero es que además también nos dice el texto que se encontraba el trabajo de amor. El trabajo de amor que es el motor que motiva para realizar el trabajo cristiano, un trabajo que en griego utilizan la palabra kopos, significando no solo el trabajo como un gasto de energía, un gasto físico, sino significa llegar hasta la propia fatiga. Es un amor, por tanto, que se ve. Pero por último, hay un tercer elemento que nos recuerda el apóstol Pablo, la constancia o perseverancia en la esperanza. Una perseverancia traducida en otros textos bíblicos como paciencia. Es la virtud que implica fuerza, lucha por salir adelante. Y por otro lado, la esperanza, que no es algo que nos deja, sin embargo, los creyentes de Tesalónica, bajo esa situación de presión, esperaban al Hijo de Dios manteniéndose firmes. Estos hermanos, además de servir, habían depositado la esperanza en la venida del Señor, la cual tenía razón de ser al haberse producido, como nos dice Pablo en el texto, su resurrección. Si Cristo, el Hijo, no hubiese resucitado, lógicamente no existiría garantía de esa esperanza. Pero la tumba está vacía. La cruz está desnuda. Hubieron testigos de su resurrección. De manera que, al igual que los hermanos de Tesalónica, que esperaban su venida,
nosotros así también esperamos o debemos de esperar la venida del Cristo resucitado, revestido de poder, revestido de gloria y revestido de majestad. Ya en aquel tiempo esperaban la venida del Señor, y prueba de ello lo encontramos reflejado, por nombrar algunos textos del apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 1, versículo 11, que nos dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nos vamos a la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 16, versículo 22. Y dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Maranata. Nos vamos a Filipenses, por ejemplo, capítulo 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y por último, en Santiago, capítulo 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. En todos estos textos y en otros más, observamos la pasión de que el Señor viene. ¿Y la Iglesia de hoy? ¿Está esperando con la misma pasión la venida de Cristo? ¿Cómo vivía la Iglesia primitiva y cómo se vive la Iglesia actual? ¿Cómo vive la Iglesia actual? Y todas estas preguntas son interrogantes para nuestra reflexión. No hay que olvidar que hoy la venida del Señor está más cerca. De manera que el estilo de vida debe de estar en consonancia y ser coherente. ¿Con qué pasión estamos esperando la venida del Señor? Pablo, en estos versículos, pone ante nosotros a una iglesia que, a pesar de los tiempos de tribulación, de aflicción, supieron en quién habían creído, manteniéndose firmes en la obra de fe, manteniéndose firmes en el trabajo de amor y manteniéndose firmes en la constancia en la esperanza. 3 rasgos que hicieron que fuera una iglesia a imitar. El estilo de vida coherente con su fe, como hemos leído en el texto, se divulgó por todo lugar como testimonio de fidelidad, siendo espejo para las demás iglesias. Así que la iglesia en Tesalónica fue conocida por el estilo de vida de todos sus miembros. Un hecho de tal magnitud que produjo en el apóstol Pablo llegar a decir que no tenían necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque las obras de estos hermanos hablaban por sí mismas. Sus miembros, como prueba de su conversión, supieron tener un alto concepto de servicio y una esperanza viva en la venida del Señor. Por tanto, ante nosotros tenemos a una iglesia a imitar con un estilo de vida fruto de la palabra recibida, con una pasión de que el Señor viniera. Así que ojalá lleguemos a ser una iglesia a imitar por otras, como lo fue la iglesia en Tesalónica, haciendo memoria de que el Señor viene. Maranata. Que Dios nos bendiga.